En esta ocasión vamos a evidenciar el desarrollo del paso 3 del curso de instrumentación en la fase 4, aplicación de sistemas de instrumentación. Para esta actividad se pide diseñar y simular en Software CAD un sistema de instrumentación en el cual se implemente un sensor resistivo en un puente de Wheatstone, alimentarlo con 2 voltios, ajustar la salida en una escala de 0 a 9 voltios. Se debe implementar una visualización por LEDs y una sugerencia es usar un integrado LM3914. Entonces, para el desarrollo de esta actividad se implementa en el programa Proteus un puente de Wheatstone. En este puente entonces como sensor vamos a utilizar una LDR, una resistencia de 10K, una R2 también de 10K y una R3 de 800K y una fuente de alimentación de 2 voltios. Este puente aquí a la salida nos va a dar un valor entre 0 y 1.88 voltios máximo. 0 cuando se dé la condición de equilibrio y 1.88 voltios en su máxima condición de desequilibrio. Para hacer la amplificación de 0 a 9 voltios entonces se utiliza un circuito integrado AD620 que es un amplificador de instrumentación, y para poder trabajar con este circuito entonces debemos calcular una resistencia que se conecta entre el pin 8 y el pin 1, o sea, es denominada RG. Como nuestro valor de salida es de 9 voltios, mi valor de salida de 9 voltios del amplificador de instrumentación y 1.88 del puente, entonces puedo determinar cuál va a ser la ganancia. Para eso tenemos en cuenta voltaje de salida sobre el voltaje de entrada y nos daría 4.78 el valor de ganancia. Una vez que conocemos este valor, el fabricante aquí en su datasheet nos dice que para determinar la ganancia debemos aplicar esta ecuación. Como conocemos el valor de ganancia, que para nuestro caso es 4.78, entonces aplicamos esta para hallar el valor de RG. Entonces por eso se aplica esta ecuación aquí y nos daría un valor de ganancia de 13.06. Esa sería la resistencia que tendríamos que conectar aquí entre el pin 1 y el pin 8 de el AD620. Entonces vamos a mirar la simulación de esa primer parte. Tenemos aquí nuestro diagrama esquemático, diagrama de conexiones. Entonces está nuestra LDR y tenemos acá el AD620, el pin 5 lo hemos conectado a tierra. Entonces damos correr la simulación y vemos que el puente en este momento se encuentra en equilibrio y pues la salida de nuestro amplificador de instrumentación es de 0 voltios. Vamos a aumentar o acercar la iluminación. Vemos cómo va variando tanto el valor de voltaje de salida del puente como la salida del amplificador de instrumentación hasta llegar a un valor máximo. Aquí tenemos máximo de salida en el puente 1.88 y la salida máxima de nuestro amplificador de instrumentación es de 9 voltios utilizando una resistencia de 13K conectada entre los pines 1 y 8. Bien, como en la guía se dice que esta implementación hay que hacerla también a través de una visualización por LED, se sugiere entonces utilizar este LM3914. Entonces, para hacer esa implementación por LED, teniendo en cuenta la hoja de datos del fabricante, ahí se sugiere una aplicación típica. Entonces vemos acá el circuito integrado, nos piden conectar una resistencia de 1.21K y otra de 3.83K entre los pines 7 y 8 y entre el pin 8 y el pin 2, que es la entrada de voltaje negativo. Entre el pin 2 y el pin 5 entonces va la señal que vamos a visualizar a través de los LEDs. El pin 3 junto con el pin 9 están alimentados a positivo. Se sugiere utilizar un condensador de 2.2 microfaradios
conectado entre el pin 2 y la alimentación de los LEDs o la parte negativa de los LEDs. Los LEDs van conectados desde el pin 10 hasta el pin 18 y el pin 1 también. Entonces aquí vamos a tener 10 LEDs para poder analizar la señal de entrada y mirar cómo aumenta. Para este integrado entonces hay que hacer una modificación, pues porque aquí en la implementación que hicimos tenemos una ganancia de 9 voltios y teniendo en cuenta los datos que nos entrega el fabricante aquí en el datasheet, nos dice que la señal debe variar entre 0 y 5 voltios. Entonces por esa razón cambiamos acá el valor de ganancia sobre 1.88, que es nuestro voltaje máximo de desequilibrio en el puente, y eso nos daría 2.659. Recalculamos el valor de RG y ahora necesitaríamos una resistencia de 29.77 kilo ohmios para obtener los 5 voltios. Entonces aquí vemos una captura de pantalla de lo que es la implementación del circuito. Vamos a mirar acá su funcionamiento ahora. Bien, aquí es importante aclarar que al alimentarlo con los 5 voltios y con esta resistencia de 29.7 no vamos a tener la visualización completa. Entonces hay que hacer un replanteo porque al hacer la experimentación pues nos dimos cuenta que trabajaba con 5.5 para que se encendieran todos los LED y volver a recalcular el valor de RG para que finalmente nos quedara en 25.66 y allí sí poder ver la visualización completa de todos los LEDs. Entonces aquí tenemos el circuito. Vamos a cerrar esta, ampliar un poco, centrarlo. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a hacerlo inicialmente con el valor que calculamos de 29.77. entonces vamos a cambiar aquí este valor de resistencia por 29.7. le damos OK y vamos a implementar la simulación. Entonces vemos que tenemos acá la salida del puente 0 voltios y la salida de mi amplificador es de 0 voltios y pues no hay ningún LED encendido porque no tenemos señal. Vamos a ir acercando poco a poco entonces nuestra señal. Aquí vemos ya cómo se enciende el primer LED, 0.82 voltios me está indicando la salida de mi amplificador de instrumentación. Ahí ya se encendieron otros dos LEDs. Entonces en la medida en que va aumentando este voltaje vamos viendo que aquí los LEDs se van encendiendo hasta alcanzar un valor máximo. Entonces aquí ya llegamos al valor máximo de salida del puente, que es de 1.88, y con esta resistencia de 29.7 nuestra máxima salida en el amplificador de instrumentación será de 5 voltios y observamos que se quedó un LED sin encender. Entonces por eso se hizo un replanteo y fue lo que trabajamos aquí en esta segunda parte. Entonces, para que el voltaje nos quedara en 5.5 voltios, al hacer el cálculo nuevamente necesitaríamos una resistencia de 25.6 kilo ohmios. Entonces vamos a cambiar ese valor aquí. .6 kilo ohmios. Vamos a alejar nuevamente la luz del sensor, ponemos a correr la simulación y vamos a ir acercando poco a poco el sensor, la luz al sensor. Entonces vemos como ahí ya tenemos 5.5 voltios y tenemos la iluminación completa de los LEDs que nos estarían indicando entonces un voltaje máximo o el máximo nivel alcanzado. Entonces ahí ya a través de esta actividad quedaría evidenciado el desarrollo de el paso 3 que nos pedía diseñar y simular en SoftwareCAD un sistema de instrumentación. Muchísimas gracias por su atención.